Hoy a través del segmento de Su Salud estoy muy bien acompañada con el doctor Samir Aguilar, quien es salubrista por parte del Ministerio de Salud. Hoy el MINSA trae por temática recomendaciones para evitar cualquier tipo de enfermedad respiratoria durante el invierno. Muy buena temática porque aunque sea algo común que nos dé gripe, que nos dé resfrío, a veces no sabemos qué hacer y en muchísimas ocasiones cometemos el error de automedicarnos y no es bueno hacer esto. ¿Cómo estamos, doctor? Buen día. Buen día, muchas gracias. El día de hoy queremos darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque tantas bendiciones que nos da cada día y esta oportunidad, ¿verdad? Donde queremos enviar mensaje a nuestro pueblo, ¿verdad? Sobre medidas de protección para nuestra niñez, para nuestros adultos mayores, para toda nuestra población. En estos momentos del invierno, o normalmente cuando estamos en la temporada de invierno, ¿cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes en las estadísticas, doctor? Bueno, la gripe o catarro común, ¿verdad? Es una de las que predomina bastante. Sin embargo, hay enfermedades que aunque no el volumen, sino el tipo de afectación, como el caso de la influenza, ¿verdad? Y pues lo que todavía no pasa de moda, que es el COVID, ¿verdad? La verdad es que son enfermedades que el mecanismo de transmisión es similar. Y todas las medidas que desde nuestros abuelos conocían para prevenir la transmisión de la tuberculosis siguen siendo válidas también. Así que tenemos mucho que hablar al respecto. La neumonía es uno de los casos bastante común en la niñez, ¿verdad? La neumonía es una de las enfermedades que puede presentar. Muchos de estos casos son resultado de complicaciones de infecciones respiratorias agudas superiores que le llamamos, ¿verdad? Tipo gripe, faringitis, amigdalitis y después, según cómo se ha abordado, puede afectar el resto del tracto respiratorio. Doctor, normalmente cuando estamos padeciendo alguna enfermedad respiratoria puede ser, o no sé si sea la base, que el sistema inmunológico está débil con sus defensas y es ahí donde más rápido puede entrar un virus en nuestro cuerpo. ¿Qué debemos de hacer para levantar esas defensas? Eso es muy importante porque las enfermedades realmente pueden llegar al ser humano, pero de acuerdo a la fortaleza que tenga el organismo, el cuerpo va a luchar y contrarrestar estas enfermedades. Lo principal es la alimentación sana, la alimentación basada en productos que contengan multivitaminas y minerales. En este caso estamos hablando de las frutas. El problema es de que con los últimos tiempos esta práctica se ha perdido bastante, pero alimentos ricos en vitamina C son importantes en este periodo, llámese naranja, mandarina, pero por la temporada, ¿verdad? Los alimentos que también, todos los alimentos que contengan ácido, mango, en este momento hay bastante, ¿verdad? Jocote, mamón, todos esos alimentos que tienen fruta principalmente, y los alimentos también ya cocidos, llamándose de verdura, que también tienen y legumbres que tienen vitaminas, que eso es muy importante. Evitar los alimentos basados en bebidas gaseosas, jugos. Es preferible comerse una fruta que beberse un jugo y sale más barato comprar 2, 3 frutas que beberse un jugo y tomar abundante agua, abundante líquido. Pero también, además de prepararse en función de eso, es las medidas de prevención que, como les decía, siguen siendo válidas las medidas de prevención que se han estado usando también para evitar la transmisión del COVID. Entonces, el lavado de manos es como lo más importante en todo este proceso, porque muchas de estas enfermedades no entran por la nariz, sino por la boca principalmente. Entonces, el lavado de manos con agua y jabón abundante, que haga espuma y se restriegue bien, debe de ser un hábito que debemos de inculcar en nuestros niños y niñas y en nosotros mismos, los adultos, ¿verdad? Y los adultos mayores. Sigue siendo válido el uso de alcohol, ¿verdad? Sea en líquido, sea en gel, el uso de las medidas de distanciamiento, ¿verdad? Fraterno, ¿verdad? Donde guardemos cierta distancia,
pero principalmente, si yo ya inicié algún síntoma respiratorio, debo de ser responsable de proteger a mi familia. Entonces ahí sí, es más obligatorio el uso de la mascarilla y el distanciamiento. Entonces hay un estado en el cual la población ha perdido un poquito, decimos nosotros los médicos, ha perdido el miedo al COVID, pero la verdad es que es una enfermedad que sigue estando allí, y además hay otras enfermedades en este periodo por la temporada que nos pueden afectar y que también pueden generar cuadros graves y muerte. Más aún para aquellos pacientes que sí padecieron COVID y que por ende tuvieron o persisten con secuelas en sus pulmones o en su corazón, y que a la hora de llegar a una enfermedad como el chikungunya, el Zika o el dengue puede hacer que provoque más consecuencias en ese estado que ya lleva sus lesiones. Por supuesto, hay enfermedades que dejan secuelas y que dejan a la persona más vulnerable. En este periodo también, entonces tenemos las enfermedades transmitidas por vectores, que muy bien mencionaba. Entonces, en este periodo también estamos llamados como familia. Hay medidas que son propias de manera particular como persona. Si tengo un cuadro respiratorio, voy a toser o estornudar, debo de cubrirme. La manera más efectiva y más fácil es que si voy a estornudar o toser, debo hacerlo en el ángulo interno del codo. Digamos, si se me viene una gana de estornudar, entonces debo decir, hacer... Y allí no importa que no ande ropa, o sea, el ángulo interno del codo protege para evitar la diseminación de todas las gotitas de saliva y fluidos que el organismo pueda sacar. Evitar tocarse los ojos, la cara, es muy importante, ¿verdad? Que es difícil, ¿verdad? Porque es costumbre de uno. Más en el caso de los niños. Principalmente los niños. Entonces los niños hay que estar continuamente con el lavado de manos, inculcando, y el lavarse las manos antes de comer, después de ir a tocar cualquier objeto, también es importante. Y las otras enfermedades, que son las enfermedades de transmisión vectorial, que debemos de evitar. En este periodo hay facilidades para que se reproduzcan mucho las moscas. Entonces debemos de aplicar medidas en nuestros hogares, en nuestras familias, de evitar dejar destapados los alimentos. Doctor, a propósito que estábamos hablando de este insecto, ahorita estamos en temporada de invierno, entonces la cantidad de moscas es lo más común de ver en toda la casa, en cualquier lugar, al igual que los zancudos. Pero los zancudos los vamos a dejar un poquito aparte en este momento, para hablar sobre las moscas. ¿Qué enfermedades dejan las larvas de las moscas? Es que la mosca lo que sirve es de medio de transporte. Entonces, si ustedes ven, una mosca se para en cualquier lado, pero en este periodo de invierno, el asunto es que cualquier resto de alimento de que quede en el piso, en cualquier lugar, y si se moja, entonces se deshace. Para la mosca es fácil poder absorber, porque ellos lo que hacen es succionar, y eso facilita la reproducción. Entonces, en este periodo hay mucha mosca porque hay más facilidad que ellas se alimenten. Y si se alimentan más, entonces se reproducen más, y por eso es que dicen, ¡ey, no se aguante este mosquero! Sí. Ahora, ¿qué sucede? Con las moscas el problema es que te transmiten todas las enfermedades de transmisión hídrica, que nosotros le llamamos, ¿verdad? Provocan diarreas, parasitosis y aún enfermedades que nosotros, claro, a simple vista no las vemos, pero la verdad es que el lugar donde se ampara una mosca, que generalmente son las heces, son los desechos, ¿verdad? La basura. Entonces, debemos de evitar la acumulación de basura en nuestras casas. Y si hay basura, debe permanecer tapada para evitar de que ahí la mosca pueda tener un lugar donde alimentarse, de reproducirse, pero además un lugar donde pueda captar toda una serie de bacterias, virus, parásitos, y poder trasladarlo a los alimentos, que a la hora que está comiendo, entonces ahí tienes que estar corriendo las moscas. Los niños, los ancianitos no tienen ese cuidado. Entonces, por eso es muy importante que las medidas en el hogar vayan dirigidas hacia la protección de los alimentos. Doctor, ya nos queda posiblemente menos de un minuto, solo para destacar el inciso de los zancudos. Correcto. Recordemos, por favor, siempre las recomendaciones, porque ahí nos estamos matando con los zancudos, pero es quizás porque
tenemos un criadero en la casa. Claro, desde el punto de vista de salud pública, para nuestro país es el zancudo Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue, el zika, el chikungunya. Ese zancudo sigue siendo un zancudo, un mosquito que se reproduce en agua limpia y generalmente es en nuestros hogares, en nuestras casas. Entonces debemos de hacer acciones desde la limpieza de los canales en nuestras casas. Limpiar los canales, ¿por qué? Porque ahí se acumula basura, llueve, se acumula agua y ahí el zancudo empieza a reproducirse. ¿Y cuándo vas a hallar ese criadero? Si está en el techo. Entonces, además, en los patios deben de hacerse acciones de eliminación de criadero, las tapas del chibola que le llamamos, ¿verdad? Las tapas de las gaseosas, las tapas de las botellas, cualquier desecho de plástico queda en el piso, llueve, se llena de agua y ahí el mosquito, la hembra, pone su huevo y se reproduce fácilmente. Entonces debemos de también intervenir en la eliminación de criaderos y cuando llegue nuestro personal de salud, del Ministerio de Salud, a aplicar el BTI y a fumigar, que realmente hagamos las acciones de permitir de que se aplique todo eso. Debemos de ser más conscientes con la salud tanto nuestra como de la familia, al igual que del resto de la comunidad, porque si en toda la cuadra solo una vivienda no abrió las puertas para que fumigaran, de nada sirvió que el resto sí dieran la oportunidad de fumigar. Porque ahí en esa casa se están criando los zancudos que luego se van volando hacia otro lado. Habla como doctor usted ya también. Qué bien. Eso es muy importante porque eso es lo que queremos, que toda la población sepa.